Santander de Quilichao. Historia, presente y futuro. De Quilichao a Santander de Quilichao. Santander de Quilichao ha sufrido profundas transformaciones en su contexto histórico, social, económico e incluso en su configuración espacial y geográfica desde mediados del siglo XVI, que es cuando comienza muy sutilmente a entrar en la escena histórica de nuestro país. 1543-1680, Jamaica de los Quilichaos. Fundación, descubrimiento o asentamiento. Hay dos posiciones encontradas sobre el verdadero significado del vocablo Quilichao. La primera sostiene que este procede del pijao y significa tierra de oro. Ao, oro y Quilich, tierra. Comparativa o analógicamente se pretende demostrar esta aseveración retomando otra palabra de procedencia indígena, con la que denominamos un bello exponente de nuestra fauna silvestre. Se trata de una ave de lindo plumaje amarillo con alas negras y hermoso trinar, que conocemos con el nombre chicao, que en el lenguaje indígena quiere decir pájaro de oro, ao, oro y chic, pájaro. La segunda propuesta sobre el significado etimológico de Quilichao se inclina por el sueño de tigre, proveniente de la lengua Nasayube Páez, cuyas raíces son ticli, tigre, y ciao, sueño. Como producto de la degeneración idiomática de esas dos raíces, surgió el vocablo Quilichao. El apelativo de sueño de tigre lo usaban los indígenas nazas, paeses, para referirse a este sitio, donde según la tradición oral se celebraba un ritual en el cual de Wala, médicos tradicionales coincidencialmente soñaban con frecuencia durante sus trances con este felino. Del mismo modo, hay posiciones divergentes acerca de si Quilichao tuvo o no fundación en términos y no con honores, protocolos, actas notariales de una fundación real como se acostumbraba en el siglo XVI. Fundación de Quilichao. De acuerdo con las indagaciones históricas de Ernesto Charria Tovar y Asael Colatino Prado, no hay evidencia clara de que Santander de Quilichao se haya constituido como parte de los poblados que conformó Sebastián de Belalcázar a mediados del siglo XVI. De acuerdo con los documentos existentes y producto de su propio desarrollo, se infiere que Santander de Quilichao, más que fundada, se constituyó de hecho por sus reales de minas y el comercio que implicaba desde su entonces para su ubicación estratégica como lugar de paso a quienes provienen del resto del país hacia el sur de Colombia y de Sudamérica. Pequeño poblado indígena. Finalizaba el año de 1648. Era una tarde gris, sombría, de un fin de noviembre, cuando tres caminantes extranjeros llegaron a las riberas del río Quilichao. Esos caminantes eran don Juan de Sandoval, de origen español, nacido en Puerto Rico y traído a la Nueva Granada por contrato como experto de trabajos de minería. Don Antonio de Moriones y Urquijo, explorador botánico de padres españoles, agregado a una misión de carácter comercial, domiciliado en Santa Fe de Bogotá, y un peón llamado Jesús, del que no hemos logrado recoger dato alguno. Esta fue la primera expedición civilizada que pisó las tierras de los llanos de Quilichao. «Qué bello sitio para vivir sería este», dijo don Juan a su gentil compañero, señalando la pampa solitaria, poblada tan solo de árboles añosos. A muy corta distancia estaba el río, su bosque milenario y el ambiente de soledad cristalizaba en esa quietud de inmensidad y de silencio. Dos chozas casi cavernarias, cubiertas de paja y techados con hojas de palmera, eran las únicas señales que indicaban la presencia de seres vivientes en estas regiones desoladas. Un indígena de nombre Queintinque Tumbis, con su mujer Achira y una niña de corta edad, habitaban en una de estas chozas. En la otra, dos indios, anciano uno y joven el otro. Pacho Calambás llamaba el viejo, Mustechín el joven, y además una mujer de mediana edad cuyo nombre no hemos logrado adquirir en esta investigación. Tal era el personal de la tribu que habitaba esta región. Cuenta la historia que años después del regreso del sur, estos viajeros volvieron a pernoctar por aquella estancia. La población indígena había crecido notablemente y observaban ya una mayor familiaridad con las personas provenientes de otras culturas. Incluso uno de ellos sirvió de intérprete a nuestros viajeros. El nombre indígena de aquel árbol compulento, compañero de miles y miles que poblaban esos bosques, era el de Cuchuca, que en pijao quería decir quina roja, pues, la verdad, la mayoría de árboles que cubrían esta zona eran de quina,
y la roja era la favorita de aquellos tiempos. Estas notas textuales del libro Quilichao, escrito por Neftali Sandoval Velasco, como resultado de una larga e interesante investigación dedicada a averiguar sobre nuestros orígenes, escrita en un hermoso libro literario, además de recrearnos el paisaje que representa la región a mediados del siglo XVII, nos corrobora tres circunstancias ocurridas en un siglo antes. Primero, que Quilichao, fundado como asentamiento, tuvo varias localizaciones iniciales, antes de quedar definitivamente donde es hoy Santander de Quilichao, su cabecera. Segundo, que sí era habitado ancestralmente por pequeñas tribus pertenecientes a las etnias Nasa y Pijao. Y tercero, que su establecimiento inicial desapareció destruido por un terrible terremoto o por la muerte de sus pobladores iniciales a causa de una epidemia de viruela que al parecer, más que epidemia, se trató de una pandemia que afectó al continente entero. 1680-1686. Colonia, explotación de reales de mina. Largo litigio entre Caloto y Quilichao. La vocación de pastoreo para ganado que se le había dado a estas tierras cambia radicalmente para pasar a ser explotación minera con el establecimiento de los reales de mina. En la época de 1680, en zonas de las cuales el que estaba más próximo a la localización actual de Santander de Quilichao era el llamado Real de Minas de El Canalón, y en la falda de toda la loma de la Castañeda, hoy conocida como Loma del Canalón. Las minas auríferas fueron La Betica, Vilachí, El Canalón, San Bernabé, Santa María, Quinamayó, Ensolvado, Cerro Gordo, Agua Blanca, Cimarrones, Dominguillo, Ahumadas, Convento y San Vicente. Alrededor de varias de estas explotaciones mineras se construyeron pequeños poblados con capillas doctrineras, constituyéndose como las más florecientes, con auge comercial y gran actividad. La que se estableció alrededor de la viceparroquia de San Miguel Arcángel, hoy San Antonio de Padua, la cual con orgullo sirve a su pueblo. Esta situación preocupó notoriamente a los propietarios de las minas, encabezados por los señores Arboleda, quienes tenían su sitio de habitación en Popayán y Caloto, pues sospechaban que el objeto de intercambio del comercio que ahí se realizaba era precisamente el oro extraído de las minas y hurtado para tal fin por sus esclavos. Esto los llevó a iniciar un litigio en el año de 1753, promoviendo un juicio ante el gobernador y comandante general de Popayán, para que fueran expulsados todos los pobladores del sitio de Quilichao, por los prejuicios que causaban a todos los dichos negros y a sus amos con la introducción del aguardiente y víveres que vendían a las cuadrillas. 1806. De Quilichao a Santander de Quilichao. Finalizando el largo litigio entre las dos poblaciones vecinas y a puertas de emprenderse la gesta libertadora de Nueva Granada, Quilichao se posesiona definitivamente en su rol protagónico en toda la región que hoy conocemos como el norte del Cauca. Protagonismo que antes de perderse ha trascendido en el tiempo hasta nuestros días en que lo ejerce con mayor injerencia. Tanto así que en 1812 la sede del gobierno conformado por la Junta Republicana de Popayán se traslada provisionalmente a Quilichao. Hubo participación activa en el ejercicio patriótico de un buen número de hijos de Quilichao, destacándose por su valentía y lealtad a la causa libertadora. Estos valientes guerreros intervinieron en forma directa, entre otras. En 1816 es fusilado en la plaza de Quilichao Agustín Fernández de Navia, por haber hecho parte como alcalde del gobierno patriótico, considerándose traidor a la corona española. En 1820 corren la misma suerte las heroínas quilichagüeñas, Ana Josefa Morales Duque, Dorotea Lenis y Rafaela Denis. A solicitud del vecindario de Quilichao, el Supremo Gobernador de Colombia autoriza el cambio del nombre. En tal virtud, la Sala de Gobierno de la Independencia del Departamento del Cauca, mediante el decreto del 19 de junio de 1827, sustituye el nombre de esta parroquia en el honoroso título de Santander. A partir de esa época nos referimos a Quilichao como Santander de Quilichao. El Consejo Comunal del Distrito Parroquial de Quilichao es creado mediante ordenanza del 24 de septiembre de 1840. La segunda mitad del siglo XIX marcó una especie de revancha histórica para el autor asentamiento de Quilichao,
relacionada con las viejas pretensiones que tuvo Caloto. Durante más de 50 años de que fuera arrasado, como solicitaban literalmente en sus querellas. El reordenamiento territorial efectuado por los cambios públicos y administrativos en 1849 con las reformas liberales y de la Federación que llevaron a Colombia a la liberación socioeconómica tuvo su impacto en nuestra región. Por decreto de 19 de marzo de ese año, la cabecera de Cantón de Caloto se traslada a Quilichao. Historia del pueblo Nasa. Quilichao, ciudad construida en otro tiempo por el pueblo Nasa. Dicha en otro tiempo Quia Chau, perteneciente al gran cacicazgo de Pitayó. Al presente hay una plantación de plátano sembrada por el pueblo Nasa. También hay frutas y en abundancia. El clima es cálido y sus aguas son potables. En la historia se nos ha tratado como antropófagos, que no nos dejábamos dominar. Pero no dicen por qué no nos dejábamos dominar. ¿Por qué era que no queríamos entrar a la civilización? Cuando los indígenas nos organizábamos por nuestra propia cuenta, según nuestros saberes impartidos por nuestra más sabia maestra, la tierra, nos dicen que vamos hacia atrás, que queremos volver a tiempo de nuestros ancestros, que es que eran antropófagos. Pero esa no es una razón. Nos organizamos según nuestra costumbre porque así nos conviene más. Y como muchos buscan ayudarnos, buscan recuperarnos, nosotros les decimos que esa es nuestra tradición y no creemos que sea malo para nosotros. El territorio donde está asentada la comunidad indígena del municipio de Santander de Quilichao hacía parte del gran cacicazgo de Pitayó, bajo la autoridad del gran cacique Sat Tamat de la Estrella. Con la llegada de los españoles, estas tierras fueron arrebatadas por los colonos. Pero gracias a las luchas reivindicativas, hoy existen los cabildos de indígenas como máxima autoridad y herederos del gran cacique, gobernador de estos territorios. El cabildo es una entidad pública de carácter especial y dentro de un territorio se tienen por autonomía previa consulta con la asamblea de quien es su máxima autoridad. Algunos comuneros son nativos de aquí. Hay muchos testigos que demuestran que antes y después de la llegada de los españoles han existido nazas. Por ejemplo, la cueva del Indio en el barrio El Porvenir y la vereda del Jagüito, los petrolíficos en las Lomitas, Alto Paraíso y últimamente el profanado cementerio de los llamados por algunos científicos caratores, ubicados en una de las muchas empresas ubicadas en el municipio de Santander que llegaron como producto de la ley Páez. Además del nombre Quilichao, Quilichao en idioma nasayube es una palabra compuesta y tiene varios significados, como sueño de tigre, Cla, que significa vaca, Chau, que significa quemado, vacas quemadas. Recordemos que los indígenas cuando quisieron recuperar Caloto y también Quilichao, quemaron viviendas y ganados. De allí se origina el nombre del territorio de las vacas quemadas. Así que algunas otras palabras como tiquilli, que significa el tigre cacha, que significa sueño y sueño de tigre. Quinamayo, quina cascada, yu agua, y luego entonces significa cascada de agua. Pichao, indígena Pijao. Según el mayor Luis Rivera Ramos, que en paz descanse, en estas tierras hubo un cacique llamado Clichi, razón por la cual optó por colocarle el nombre a esta región en honor a él. La historia del régimen especial reivindica las masacres del invasor y condena a los legítimos, a los legendarios mártires y verdaderos héroes como Altualpa, Tupac Amaru, Quintín Lamé, La Gaitana, Payam, Jamundí y muchos otros que derramaron su sangre presentes en nuestra memoria y que desde el infinito nos guían. En ciudades donde vivían y gobernaban hoy existen estatuas de bandidos y ladrones como Sebastián de Belalcázar, Balboa y otros. Pero a pesar de las grandes masacres que ocurrieron en ese entonces contra los indígenas, quedaron semillas de esos pueblos. Es por ello que hoy en Cali, Bogotá, Popayán, Medellín, las raíces han vuelto a retoñar, naciendo cabildos y organizaciones urbanas. Antes de la llegada de los españoles ya había ciudades, pero existía una relación armónica con el campo. La celebración del Día del Idioma debería ser de los idiomas nasayube, guambiano, quechua, etc. Cristóbal Colón no descubrió América, como tampoco Simón Bolívar liberó 5 naciones. Como cultura amerindia, pretendemos desarrollar un modelo educativo, cultural, político y económico de acuerdo con nuestro plan de vida,
que desde que llegó el invasor fue interrumpido, luego intervenido y a lo largo de nuestra penosa y dolorosa imposición, primero en nombre de Dios que creímos como justos, que jamás atacaría, maltrataría, explotaría y engañaría al pueblo. Después impusieron leyes de gobernantes y legisladores hechas a su amaño para fortalecer sus intereses, entre ellos el del capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje es el invasor por medio de esa bestia de 7 cuernos, como dice la Biblia, tal como el ALCA y el TLC, donde en un futuro nos tocará pagar el aire, los rayos del sol y la leche materna se colocará códigos de barra. La ley Páez no es para los NASA. Con esta ley supuestamente se pretendía colaborar a las víctimas de la avalancha del río Páez, pero hoy los frutos en las comunidades, especialmente las indígenas, no se ven. La educación, la salud, las vías, la seguridad alimentaria en los campos, persiste por la lucha organizada de las comunidades como los cabildos. En muchos casos, porque los gobiernos solo sacan a reducir instituciones que ya tienen una infraestructura, una trayectoria, pero jamás muestran lo que lo dejaron de hacer. Surgimiento de caseríos, veredas y corregimientos de afrodescendientes en Santander de Quilichao. En nuestro municipio, la población afrodescendiente es numerosa. En algunas zonas rurales encontramos poblados en los cuales predomina la población negra. En esta parte se explicarán los factores históricos que dieron lugar a este hecho. En primer lugar, hay que dar a conocer que en el hoy Santander de Quilichao y en gran parte de los municipios del norte del Cauca se constituyeron grandes haciendas que explotaron minas a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Revisando documentos de las parroquias de Caloto y Santander de Quilichao, la provincia de Popayán y archivos que se conservan de grandes propietarios de haciendas y minas, podemos dar explicación del origen de estos poblados. Hacendados pertenecientes a las familias Arboleda y Mina en especial, constituyeron grandes haciendas en las que había una gran diversificación económica. Criaban ganado que vendían en la región caucana y antioqueña, sembraban arroz, frijol, tabaco, caña, que producían aguardiente, y explotaban minas en las acequias y ríos que bañaban sus tierras. Las labores de las haciendas y las minas eran desarrolladas en su mayoría por población esclava. Las haciendas estaban localizadas en los sitios que hoy conocemos como La Robleda, San Rafael, Quintero, La Quebrada, Cuprecia, San Julián y San José, a lo largo de los ríos Japio, Agua Blanca, que hoy llamamos Agua Sucia, y Quinamayo y Mandibá, que se realizaron la explotación intensiva de oro. Los hacendados rotaban a sus esclavos entre labores de las haciendas y las minas. La población esclava vivía entre las tierras pertenecientes a la hacienda y sobre todo en los puntos limítrofes de las mismas. Este era un mecanismo de protección y vigilancia de los bienes que se hallaban en sus propiedades. A medida que la población esclava iba creciendo, se fueron formando caseríos en las haciendas nombradas. Igual proceso se fue desarrollando en las inmediaciones de las minas. Los hacendados, con el fin de abaratar costos de producción en las minas, empezaron a realizar y permitir que los esclavos y sus descendientes sembraran cultivos necesarios para su sostenimiento. Esto dio lugar a que a lo largo de los ríos nombrados también se organizaran varios caseríos. Cada hacienda era lo que denominaban algunos investigadores una unidad social autocontenida. En la mayoría de ellas había capillas para las celebraciones religiosas y escuelas de primeras letras. Este hecho fue creando fuertes vínculos de solidaridad, familiaridad, identidad y pertenencia entre sus habitantes. En el año de 1851 se decretó por el gobierno de José Hilario López la abolición de la esclavitud. Estos caseríos habitados por antiguos esclavos y sus descendientes se denominaron partidos. Este fue el germen de San Rafael, surgidos entre los límites de las haciendas Cuprecia y Japio, La Quebrada, Quintero, La Robleda, San José y Mandibá, en las que las haciendas del mismo nombre, Chivirico, en los predios de la hacienda San Julián, Dominguillo, Ardovelas, Alegrías y El Palmar. Estos fueron frutos de los asentamientos que se hicieron para explotar las minas de oro localizadas a lo largo del río Quinamayo. Villarrica, que hasta hace poco fue corregimiento de Santander de Quilichao, fue un poblado que se había ido construyendo a lo largo del siglo XIX, como fruto de los asentamientos de negros que huyeron de la esclavitud o que siendo libres por ley se negaron a vivir vinculados a las grandes haciendas.
dedicados a la explotación de oro en los ríos cercanos, el cultivo de plátano y otros frutos, asalto a los pasajeros de los camiones, la siembra ilegal, trabajo propio y robo de ganado en las haciendas, subsistieron como poblado libre hasta que fueron reconocidos ilegalmente. Como memoria viva del periodo de esclavitud en Santander de Quilichao, en los poblados de afrodescendientes hoy predominan los apellidos de los antiguos hacendados: Mosquera, Arboleda, Angulo, Larraondo, de Mariano del Campo Larraondo y Arrechea, una desviación del apellido original de Arrecheae. Apellidos que al parecer fueron originales de África y que son comunes en las poblaciones negras como Mina, Carabalí, Congo y Angola, tampoco lo son. Estos apellidos fueron dados a los esclavos teniendo en cuenta el puerto africano de donde se desembarcaron. Los Carabalí, quienes provenían de la costa Calabar de África, los Congos, cercanos del río Cuago, y los Angola, fue el nombre que se les dio a los provenientes de la zona de África. De esclavos afros a concertados campesinos. En la época de la colonia encontramos un sector bien diferenciado, el del estrato noble, constituido por ricos comerciantes y terratenientes, propietarios de minas y haciendas. En ese lugar la economía se fundamentaba en haciendas con una producción mixta, o sea, agrícola, ganadera y mineral, donde se combinaba la explotación ganadera tradicional con sembrados de caña y sementeras para el abastecimiento de la población esclava que trabajaba en las minas y también con un sistema de integración de haciendas agrícolas de la región, formándose un sector dinámico de la economía. Estas haciendas existieron desde los finales del siglo XVII, con sus respectivos reales de minas pertenecientes a familias de Popayán, Arboleda, Mosquera y a la Compañía de Jesús, ubicados cerca del asentamiento. Evolución del poblamiento y organización territorial. El poblamiento y la diversificación social en el territorio antiguo del latifundio y haciendas coloniales del Valle Geográfico del Cauca fue un proceso que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII y se prolongó hasta el siglo XIX. Las capillas que había en las haciendas estaban edificadas para el adoctrinamiento y el control de la población esclava. Surgieron como núcleo de concentración original para pobladores libres. Estas concentraciones lograron un primer reconocimiento al ser reconocidas como viceparroquias, pues para el sistema republicano era impactante crear espacios urbanos y que se fundaran villas y ciudades con el reconocimiento político de sus moradores y vecinos que permitieran el desarrollo de las concentraciones campesinas. Las capillas de las haciendas contribuyeron a la concentración de poblaciones en su territorio. En ella se integraba la administración, los peones, trabajadores, moradores, que en el siglo XVIII encontraron en la capilla sitios de comunicación, recogimiento, con gentes de otros colores, otras ocupaciones y propiedades. Allí se lograron confluir armas, esclavos, peones, mestizos, pardos, mulatos y montañeses. Lograron ser reconocidas en viceparroquias las capillas doctrineras de las siguientes haciendas: Santa Teresa de Cerro Gordo, San José de Agua Blanca, San Miguel de San Antonio, Nuestra Señora del Pilar de San Vicente, Santa Bárbara de Dominguillo, San José del Convento, Nuestra Señora del Chiquinquirá y Santa María de Quilamayo. La hacienda de Japio fue declarada viceparroquia de Caloto y esta fue declarada como centro urbano que servía a los grandes propietarios de Popayán para controlar las explotaciones mineras de Quilichao, el cual fue declarado parroquia.